Después de un hermoso tiempo de alabanza, de adoración, donde nuestros corazones se rinden al Señor, también queremos recordarte, como ya sabemos todos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que ser respetuosos de las reglas que se han puesto en este tiempo para nuestra nación. Sabe que la bendición de Dios viene por obedecer y vamos a ser guardados si nosotros obedecemos, si aún obedecemos a las reglas, a las leyes que se han puesto en este tiempo. Así que si no tenés que salir de tu casa, no salgas en familia, que pueda salir una sola persona a hacer las compras, volver. Aquellos que tienen que trabajar y tienen que salir sí o sí de la casa, háganlo, pero seamos respetuosos, seamos personas responsables de nuestras vidas. Saben que nuestros actos en este tiempo son los que nos van a librar de problemas mayores. Claro. Queremos también levantar un clamor por San Marcos Sur, que ya se detectaron 2 personas con coronavirus. Creemos que el amor del Señor, la misericordia, la gracia del Señor será sobre esa ciudad, ya está siendo sobre esa ciudad, sobre esas personas que no las conocemos, no sabemos quiénes son, pero Dios sí las conoce y Él tiene el poder de llegar hasta donde ellos están y tocarles. Así que, Iglesia, los invitamos a que estemos orando en este tiempo para que este virus se corte, se disuelva. No sabemos cómo pedir, pero que sea la voluntad del Señor y que el Señor tenga gran misericordia sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Después, al terminar, vamos a estar orando y ahí vamos a orar por San Marcos. Vamos a darle lugar a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, continuamos con aquella enseñanza que comenzamos hace unos días atrás, hablando en el libro de Hebreos de los 6 peligros que enfrentamos los creyentes a lo largo de nuestra vida en Cristo. Y cuando hablamos de peligro, hablamos de algo severo, algo grave, algo que puede llegar a lesionar, a dañar nuestra vida espiritual, nuestro caminar en el Señor. Qué bueno estar atentos a la palabra del Señor. Como vimos en la primera oportunidad, el primer peligro era deslizarse, ¿no? Hablábamos de que no era una caída abrupta, sino que el desliz tiene que ver con aquel creyente que empieza a desoír aquellas cosas que el Señor ya le habló, y al ya no tenerlas en cuenta comienza a deslizarse nuevamente, permitiéndose conductas pecaminosas que antes tenía, pero que el Señor le libró, le perdonó, le dio oportunidad, regeneró su alma y ha vuelto otra vez a, como dice la palabra, el perro a su vómito, otra vez a la vieja vida, o en algunas cosas de aquella vieja vida que un día tuvimos. Entonces la idea es no deslizarse, hermano querido, es un peligro para tu vida y para la mía deslizarnos. Y dice la palabra que es necesario que con diligencia atendamos las cosas que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. El peligro número 2 que vimos era el peligro de dudar, y hablábamos de que en la duda opera justamente la incredulidad. El Señor hablaba de su pueblo, que estuvo disgustado el Señor con su pueblo durante 40 años allí en el desierto, aunque nunca le faltó el sustento y la provisión. El Señor se encargó de cuidarles, esperando una nueva generación con la cual llevar adelante su propósito. Pero el Señor habló estas palabras de su pueblo y dijo de esta manera el Señor: siempre andan vagando en su corazón. Vagar en el corazón significa no tener una mente puesta en Jesús, los pensamientos en la verdad de la palabra, sino que el sistema, la corriente de este mundo te lleva, te atrae, te atrapa. Parece ser más importante lo que propone el sistema de este mundo, que es liderado por Satanás y sus servidores, que la palabra viva de Dios, que es la absoluta verdad. Entonces, qué peligro que es dudar, porque inmediatamente dice la Escritura en Santiago que el que duda es como la onda del mar, que un día está aquí, otro día está allá, llevada por el viento para un lado, para el otro. Nunca tiene estabilidad quien duda, y por supuesto dice la Escritura que sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible permanecer en una relación saludable con el Espíritu Santo, con Dios el Padre, con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El tercer peligro, el que vamos a ver en el día de hoy, es el de los oídos embotados.
La palabra embotado, el original en el griego, se usó la palabra poro, equivalente a la palabra poro, el poro de la piel, pero hace referencia a una piel gruesa. Y hace referencia a aquellos oídos que empiezan a cerrarse a la palabra de Dios, como que empiezan a expresar de la siguiente manera: no, esa palabra ya la escuché. Esto que predica el pastor o aquel evangelista o el apóstol o la profeta que vino o el profeta que habló, eso ya lo oí. Es como que el oído se acostumbró a oír la palabra, pero se ha embotado. Es decir, está oyendo, pero no está recibiendo la revelación de la palabra que oyó. Y ese es el problema de los oídos embotados. Es cuando te empieza a resbalar la palabra. Dios te habla, pero es insignificante para tu vida, para mi vida, esa palabra que viene del corazón de Dios. Cuando eso nos ocurre, hay un embotamiento en los oídos, hay algo que se ha endurecido allí, como esa palabra original, poro, una piel gruesa que no deja realmente oír lo que el Señor está hablando en este tiempo. Y ¿sabes qué? Dios tiene siempre una palabra para hablarnos a través de la Escritura, pero el Espíritu Santo nos habla constantemente al corazón. Él trabaja para volver siempre nuestro corazón a la verdad, para revelarnos acerca de Jesús, para revelarnos acerca del reino, nuestro propósito en el plan de Dios. El capítulo 5 del libro de Hebreos y el versículo 11 hace una advertencia y nos enseña que la antesala de la apostasía, es decir, que un creyente tire todo, como decimos, ¿no? Tirar todo, tirar la chancleta, abandonarlo todo, olvidarse del Señor, tantas expresiones como para decir, tiro todo y me vuelvo a la vida que tenía antes. Bueno, la antesala de esa acción, apostatar a la fe, hacer de cuenta que nunca hemos oído del Señor y que nunca Él nos perdonó, la antesala justamente son los oídos embotados. Los oídos embotados. Y el versículo 11, el autor a los Hebreos, capítulo 5, dice: acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué increíble la expresión del autor a los Hebreos. Había mucho por enseñarles, había revelación del Señor por hablarles, sin embargo, habían hecho sus oídos tardos para oír al Señor. En otras palabras, se habían cerrado, se habían endurecido para oír a Dios. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros. Es otra de las características de los oídos embotados, cuando ya tienes un tiempo y debieras ya estar enseñando a otros acerca de cómo conocer a Jesús, cómo obtener la salvación por medio de la fe en Jesucristo, todavía, dice la palabra, estáis en una condición, dice la Escritura, de niñez espiritual. Miren lo que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esa es otra cosa importante para descubrir. ¿Seré yo aquel que tenga los oídos embotados? Bueno, las características son estas. Dijimos la antesala de la apostasía, de tirarlo todo, de renegar de la fe que hemos tenido en el Señor, es el oído cerrado, endurecido en contra del Señor. Otra característica de los oídos embotados es que, debiendo ya ser maestro de alguien, ser alguien que está discipulando a alguien y volviendo a esa persona un discípulo de Jesús, todavía estás mirándote como un necesitado de leche, de rudimentos, de los primeros pasos del creyente, cuando ya ha pasado tanto tiempo en tu vida como en la mía. Es decir, Dios tiene un plan y un proceso para que podamos atravesar y pasar de la niñez espiritual a la madurez, pero dice la palabra que los oídos embotados impiden esa madurez, el oído que se cerró y se endureció a la verdad de la palabra. Y dice la Escritura aquí: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Una característica de un oído embotado
en la vida del creyente, del hijo de Dios, de la hija de Dios, es que está resistiendo permanentemente el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? El que forma tu carácter como hijo de Dios. Es decir, hay creyentes que solamente prefieren los mensajes que llegan al alma y te alientan a estar alegres, contentos, siempre en victoria, siempre en gozo, siempre en bendición, siempre. Y eso está muy bien, pero hay muchas otras áreas y aspectos de la vida del creyente en los que debemos avanzar. Y si solamente nos quedamos en aquellos hermosos mensajes que estimulan nuestra alma y no nos definen como verdaderos creyentes y discípulos de Jesús, tarde o temprano quedaremos en una niñez espiritual y el alimento sólido nos caerá pesado y muy difícil de vivir, de digerir y de poder ser parte. Y dice la palabra, versículo 13, capítulo 5, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Otra de las características de los oídos embotados es que no hay expertise, no hay experiencia en Dios. Siempre estás tratando de oír algo que solo tu oído quiere oír y no lo que le hace falta a tu vida y a mi vida para crecer en la maduración espiritual, en el proceso de Dios. Dice la Escritura, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya hay una madurez tal en tu vida cuando hemos traspasado la niñez espiritual que ya nadie te tiene que estar marcando el error. El Espíritu Santo te habla y estás diciéndole, sí Señor, es verdad, debo abandonar esto, debo cambiar mi actitud, debo comprometerme para servirte, Señor, con mayor compromiso, con mayor responsabilidad, con mayor diligencia. Acompáñame por favor a la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios y vamos a ver en el capítulo 3, versículo 14, segunda de Corintios, capítulo 3 y el versículo 14. El contexto, Pablo está hablando acerca de los ministros del nuevo pacto y hace un contraste con el pueblo de Israel y los judíos de aquellos días que se resistían a la vida en Cristo y abrazaban la ley. Tal es el motivo de la escritura del libro de Hebreos para llevar a la luz a ese pueblo hebreo que había tenido un encuentro con el Señor pero que necesitaban pasar de la niñez a la madurez espiritual. Y está hablando de que no solamente los oídos quedan embotados, se cierran, se endurecen y las palabras de Dios rebotan permanentemente, no trayendo la revelación que deberíamos necesitar, sino que también, dice la Escritura, el entendimiento, la forma de comprender el reino de Dios también queda embotado. Es decir, se cierra, se endurece, tal como la piel porosa, la piel dura, como dice el original de esta palabra, embotado. Versículo 14, si lo tenés allí, lo leemos juntos, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, como hacen a diario en su ritual, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente por una comunión clara y diaria con el Señor Jesucristo, los velos se quitan. Aquellas cosas que permanecen en oscuridad, en tinieblas. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y está hablando esto Pablo justamente. Los judíos se habían cerrado al Evangelio y todavía permanecían con un velo en su entendimiento embotado, porque estaban abrazando un pacto que Cristo ya había abrogado, no la ley sino el pacto, porque había establecido el Señor uno nuevo. Y dice que el velo se quita solamente por Cristo Jesús. Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
El velo está puesto sobre el corazón de ellos. El corazón comprende toda la parte almática, la capacidad de memorizar, la capacidad de entender, el intelecto, la parte emocional, todo eso, el asiento del alma tiene que ver con el corazón. Ellos estaban abrazando lo antiguo, lo que ya había dejado de ser, porque el Señor había venido a establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y dice la Escritura, el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, habla de una conversión genuina, habla de algo extraordinario que se produce en nuestro interior y que esa conversión va desarrollándose y creciendo en nosotros a través de la regeneración de nuestra alma. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, es decir, de experiencia en experiencia. Cuando los oídos quedan embotados, cuando el entendimiento queda embotado, no hay una experiencia tras la otra. Cuando hablamos de una experiencia, hablamos de una cercanía con el Señor de todos los días, a la palabra, por medio de la oración, con una presencia constante y una conciencia constante que el Señor está conmigo y está en mí, y debo procurar esa comunión de forma permanente. Por eso Pablo establecía para la iglesia y le enseñó a los tesalonicenses a orar sin cesar. Hablaba de estar en una comunión plena con el Señor. No hablaba de tantas horas de rodilla, tantas horas de oración, sino hablaba de una conexión permanente. ¿Sí? Repetilo conmigo allí: conexión permanente. De eso se trata. Y esa conexión permanente hace que Cristo quite los velos, que el Espíritu Santo que está en nosotros, que Él se pueda mover y su ministerio estar activo de manera permanente, pueda quitar todo aquello que nos quita la libertad, todo aquello que nos priva de lo que Él quiere entregarnos. Y realmente una palabra muy dura para el pueblo de Dios en el libro de Jeremías capítulo 5, y con esto vamos cerrando la palabra de esta noche, para que puedas ver el contexto y todo lo que hemos visto. Siempre importante que leas siempre el pasaje completo. No queremos ser muy extensos porque el propósito es que puedas acercarte a la palabra en estos días y tener tu alimento espiritual, el que el Señor te quiere entregar de manera personal. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Está hablando el Señor de lo que Él puede ver en el corazón de su pueblo. Y qué importante para nosotros no caer en semejante mal ejemplo. Dice la Escritura, no obstante, es decir, todo lo que el Señor ha venido haciendo y hablando, que lo leerás en el contexto, dice: este pueblo, que el Señor siempre tuvo problemas con su pueblo, también con su iglesia. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Fíjense qué tremendo, hermano. Se apartaron y se fueron. Fíjense la consecuencia del embotamiento de oído y de entendimiento, es tener un corazón falso, un corazón no genuino, un corazón todavía rebelde a Dios. Como consecuencia, se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Fíjese qué tremendo y la necesidad de resolver esto. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo.
no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Dice el Señor, ¿no castigaré esto? ¿Acaso no habrá una consecuencia por actuar de semejante manera? Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Qué tremendo los tiempos del pueblo de Dios en aquellos días de Jeremías. Por eso le llamaban el profeta que lloraba. Lloraba amargamente Jeremías al ver el corazón del pueblo de Dios, el pueblo escogido del Señor, viviendo de esta manera, con corazones falsos y rebeldes que causaban que se apartaran y se fueran de los caminos del Señor. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo, y vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda ser la que direccione nuestro caminar y una seria advertencia de este peligro de tener los oídos y el entendimiento embotado. Padre, te agradecemos tu palabra, Señor, que quebranta y que rompe toda dureza en nuestra vida, en los oídos espirituales y en el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tu palabra dice que es martillo que quebranta la piedra. Señor, rompe por medio de esta palabra en nosotros todo aquello que tenga que ser quebrantado, arruinado y dejado atrás en el nombre de Jesús. Señor, abre nuestros oídos para oírte. Señor, para oír lo que dice tu Espíritu Santo cada día a nuestro corazón. La administración fresca de tu palabra y lo que tienes para decirnos, Señor, como iglesia, como congregación, pero también desde lo personal. En el nombre de Jesús renunciamos a toda rebelión, a toda falsedad, a toda hipocresía, a todo aquello que me rebote y me resbale tu palabra. Señor, más bien quiero tener un corazón dócil, Señor, para que al oír tus palabras ellas puedan producir lo que desea y anhela tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos allí en cada casa. Amén, Señor. En cada hogar, en todo lugar donde se oiga esta palabra, Señor, para que traiga libertad, la libertad que solo tú, Espíritu Santo, puedes producir cuando tu palabra es anunciada, declarada, proclamada, predicada, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros volvemos nuestros corazones a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que nuestros oídos estén prestos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en nuestros días, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada hogar, cada casa, Señor, para que haya tu provisión, Señor, sobrenatural, para que se multiplique lo que hay en las alacenas, en las heladeras, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, aún como declara tu palabra, envía los cuervos, Señor, provisión tuya sobre la casa de tus hijos, en el nombre de Jesús, y que abunde tu palabra y tu presencia todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Cari, te pido que ores por los hermanos allí en San Marcos y lo que el Señor te dé para cerrar este momento. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos un clamor por San Marcos Sur, Señor. En el nombre de Jesús, mira cómo seguramente el temor ha entrado a los corazones de las personas, pero pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú obres, Señor, en ese lugar, que tú, Señor amado, estés llevando paz a las personas que lo necesitan, ahí donde tu palabra ha sido sembrada, Señor, ahí donde mucha gente, Señor, ha ido y ha sembrado de ti, Padre, que en este tiempo los oídos de esas personas y en el corazón puedan recordar las palabras que un día se les dijeron, se les predicaron, Padre, y ellos puedan correr a ti, puedan volverse a ti de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús,
Jesús, dale toda la fortaleza a la Señor Intendente, Señor, de este lugar. Dale la sabiduría y la gracia para llevar adelante, Señor, el pueblo. En el nombre de Jesús, por cada habitante de San Marcos, clamamos por ello. Tú bendiga a la familia, a una familia que tienen escasos recursos, Señor. Que no falte el pan, que no falte nada, Señor. Que los niños sean guardados en ti, Padre. Bendecimos San Marcos, Señor, que todo manto de temor, todo lo que ha venido a nublar los corazones, a regar con desesperanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús cae, Padre. Y tú, Señor amado, llevas aliento a los corazones, sanidad a los cuerpos enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y clamamos, Señor, por un milagro tuyo, Señor, que nadie se contagie, que nadie más se contagie en ese lugar, sino que tú, Señor, que tienes todo poder, pongas límites, Señor, en el nombre deJesús. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y amamos. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Agradecemos este tiempo que el Señor nos habla, que podemos alabar y adorarle desde nuestras casas. Y esperamos ansiosamente aquel día que nos volvamos a ver todos reunidos en la casa de Dios. Va a ser una gran fiesta y una gran celebración, así que no perdemos la esperanza de que ese día va a llegar. Y entre tanto que ese día llega, buscamos al Señor de todo corazón cada uno de nuestros días. Cumplamos con la cuarentena como lo tenemos que hacer, pero estamos más conectados que nunca. Si querés una palabra, un devocional todas las mañanas, ahí en la página de Vida Nueva Marcos Juárez por Facebook, ahí nos podés encontrar todas las mañanas, todos los días con una palabra para tu vida. También tenemos el grupo de evangelismo de donde Redbox, Marcos Juárez, también allí hay una palabra fresca del Señor todos los días, un devocional, una palabra que alienta a predicar la salvación, a dar de lo que el Señor nos ha dado gratuitamente, también darlo. De gracia has recibido la salvación, de gracia debes compartir con aquellos que están perdidos todavía y aún no tienen al Señor. Y como una nueva iniciativa, entramos a tu casa con la radio. A través de la radio, claro, con Josías hemos hablado, mañana probablemente hagamos un dúplex. La idea es poder motorizar eso para estar más cerca, para estar conectados, para pedir también algún tema musical de alabanza, adoración que nos haya tocado, con el que nos identifiquemos. Y por supuesto está muy bueno que seas parte, no solamente para eso, sino que si sos de la Iglesia de Jesús, tus contactos que aún no tienen al Señor pueden también ser alcanzados por la palabra, por el mensaje, por las canciones, por todo lo que el Espíritu hace y nosotros no vemos muchas veces, pero Él está obrando aunque no lo veamos, como dice esa preciosa canción. Lunes, miércoles y viernes con Ori grabamos esta parte de alabanza, adoración, predicación de la palabra, pero los días jueves y los días domingos nos conectamos y tenemos nuestra reunión online con Villa Carlos Paz, así que estamos con todas. Mira, si vos querías reunión, tenés reuniones, nos tenés que buscar y encontrás. Y este domingo algo especial que el apóstol Joel preparó y que quiere que cada uno de nosotros hagamos en nuestra casa, la Santa Cena en nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos. Así que no te pierdas el día miércoles, vamos a alargar un poquito más de cómo vamos a hacer la Santa Cena. Vos te quedas en tu casa, nosotros en nuestra casa y el Señor ministrando nuestra vida, nuestros corazones. Dios te bendiga. Así es, gracias a Dios. Bendiciones para todos.